Hola a todos y buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Ricardo Cabrera, soy el director de la Cámara Latina de Comercio del Condado de Boulder y hoy tenemos como invitada por segunda vez a Marinela Maneiro. Marinela Maneiro, nuestra amiga es coach de vida, es psicoterapeuta y es la encargada y la dueña de Intrepid Connections. Entonces, bienvenida Marinela, ¿cómo estás? Bueno, nuevamente contenta de estar aquí y ya un poco en otras circunstancias, ¿no? A propósito de la semana pasada, pero bueno, contenta de que podamos continuar hablando sobre este tema. Claro que sí. La semana pasada, por los que no saben o que están viendo el video recientemente, es que tuvimos esta tragedia en Boulder, en el mall de Table Mesa, King Soopers. Hubo un tiroteo y 10 gentes muertas. Entonces, por ese tema estamos platicando y hoy vamos a platicar sobre el duelo. Es más, estamos haciendo una serie de 3 o 4 videitos donde vamos a cubrir las fases del duelo, que vienen siendo enojo, negación, depresión, aceptación y aprendizaje. Hoy vamos a platicar sobre las primeras dos, que son el enojo y la negación. Entonces, Marinela, empecemos con eso. ¿Qué es? Bueno, que podemos empezar con qué son las fases del duelo, por qué y qué son las dos que vamos a platicar hoy. Bueno, yo creo, nuevamente, gracias Ricardo por invitarme. Fíjate, lo que ocurre en estas situaciones es que, bueno, primero que es algo normal por lo cual todos pasamos como seres humanos cuando estamos ante una situación donde perdemos algo, donde perdemos a alguien también, o donde estamos pasando por una situación donde nos sentimos que no están pasando las cosas como yo quiero, ¿no? O sea, y transiciones también pueden ser un factor para que pasemos por el duelo. Entonces, yo creo que lo que hemos conversado, la primera reacción o la primera respuesta ante una situación de pérdida es la negación. Y la negación se manifiesta como cosas como esto no puede estar pasando, esto no es real, ¿por qué me pasó a mí? También viene combinado con ¿por qué esto a mí? ¿Verdad? Entonces hay una combinación como de desesperanza, pero al mismo tiempo de no, esto no es real. Por supuesto, la gente sigue viviendo porque si estamos hablando, por ejemplo, en situaciones de muerte, no una muerte simbólica, sino una muerte real de alguien, o inclusive de una mascota, también podemos pasar por una situación de duelo. Sentimos que tenemos que seguir haciendo lo que hay que hacer, pero al mismo tiempo no nos los creemos, ¿no? Por ejemplo, con lo del tiroteo de la semana pasada, mucho dentro del duelo que la gente está pasando tiene que ver con buscar explicaciones. Pero es que esto no puede haber pasado porque no hay ninguna razón. Entonces, nos debatimos en eso, en esa confrontación entre la realidad y lo que estamos sintiendo que no podemos creer, ¿no? Entonces, eso es lo que se trata de la negación, porque a veces vemos reacciones también donde la gente de repente es indiferente a lo que está pasando. Eso también puede ser negación. O sea, como que, bueno, no, eso, no me voy a poner a ver noticias, no voy a ver nada. Claro, tenemos que verlo con cierto cuidado también, pero no podemos ignorar la situación de lo que está ocurriendo, porque eso también es parte de la negación, ¿no? Sí, claro, y bueno, y lo primero que pasa entre todo esto que lo comentaste muy rápido, por eso quiero tocarlo otra vez, es la crisis, ¿verdad? Siempre ya hay una crisis que despega las fases del duelo y el duelo, y puede ser cualquier cosa, y también estas fases no tiene que ser algo largo y tendido, ¿verdad? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, hace unos años que iba tarde a un viaje, a un vuelo, y claramente en mi mente yo me acuerdo que pasé por las fases del duelo. O sea, yo iba en mi carro manejando hacia el aeropuerto, me acuerdo que hubo un accidente y en ese momento dije, no puede ser, voy a perder mi vuelo, y estaba enojado. Y luego estaba diciendo, no, esto no me va a pasar a mí, ¿no? Y media hora después empecé con las otras fases. Al final de cuentas fue que lo acepté y perdí el vuelo. No pasé nada. Esto pasó en cosa de 2 horas, ¿no? Ahorita nosotros estamos hablando algo más grave. También vi que la ciudad de Boulder pasó por estos pasos cuando empezó COVID. Ahí también todo el mundo empezó con que no puede ser, no a nosotros en Estados Unidos. O sea, el punto es que una crisis siempre despega estas emociones que al principio son
enojo y Y negación. y negación, claro. Y ya que estás, bueno, muchas veces no nos damos cuenta hasta un poquito después, ¿verdad? Oh, sí, claro. Y también mencionaste algo que yo creo que es importante. Primero que aunque han definido etapas, las cosas no son, esto no es un proceso lineal. ¿Ah? Claro. Ujú. Bueno, paso por aquí, después se me pasa, acepto. Sí, No, sí, de es repente, así. exactamente, puedes Ajá. saltar de una a otra, va a depender de la historia de cada quien, va a depender también de lo que tú dices, de qué fue lo que de alguna manera desencadenó, ¿verdad? Ujú, En el caso tuyo, y creo que lo que tú defines es importante porque no es que haya un duelo menor o mayor o mejor que el otro, o sea, todo es importante dependiendo de cómo tú lo percibes, o sea, de ujú, cómo la persona percibe la situación, ¿verdad? ujú, En situaciones donde, por supuesto, veo tragedias que están pasando fuera, lejos de mí, probablemente no lo vivo como un duelo, lo vivo como algo lejano, pero cuando ujú. está pasando a mí en mi propia vida, lo percibo distinto. Lo otro que tú mencionabas tiene que ver con la rabia, ¿verdad? Porque acuérdense que la rabia es una emoción que resulta de estar presente ante algo que consideramos injusto, algo que no me tuvo que haber pasado a mí, algo que además me produce frustración porque no está pasando como yo quiero que pase. O sea, la rabia, y nuevamente como dijimos en el programa pasado, las emociones no son buenas o malas. Las emociones nos dan información de cómo se está moviendo la energía en nuestro cuerpo y cómo respondemos ante ciertas situaciones. Por ejemplo, hay personas que de repente pasan 2 minutos en rabia cuando están pasando por un duelo y hay otras que se quedan pegadas allí por un tiempo. Ujú, ujú, Porque la negación y la rabia pueden ser de tal magnitud que no me permiten ver más allá. O sea, no me permiten ni siquiera ujú, ujú. procesar la pérdida, ¿no? Y creo que es importante ver nuevamente la rabia también nos lleva a la acción. O sea, puede ser que la rabia nos lleve a una acción negativa, como puede ser la violencia, obviamente. De Ujú, repente me voy a vengar por ejemplo, de esta persona o de algo que no me merezco. No creo que ujú. tuvo que haber sido así para mi vida. O también la rabia me puede llevar a paralizarme también de algún momento. Y quisiera mencionar que esto no ocurre aislado de tus procesos fisiológicos. O sea, cuando estamos hablando de esas emociones básicas, nuevamente no son buenas o malas, son emociones que son básicas, como decir la rabia, el miedo, la misma frustración. Estamos Tristeza hablando, y ira. ¿cómo? Tristeza y ira. Emociones básicas. Sí, sí, exacto. Te estudiaste, ¿no? Exacto, esas emociones básicas, lo que estamos hablando es que hay una parte que se activa en el cerebro que se llama la amígdala, que es la parte que se activa cuando estamos enfrente a situaciones que sentimos como peligrosas, nos sentimos en peligro, nos sentimos amenazados. ¿Ok? Y puede ser, en la época primitiva, puede ser un dinosaurio o puede ser una situación que yo percibo como amenazante. Y puede ser una Ujú, cosa como, por ejemplo, eso que tú dijiste, voy a llegar tarde, voy a perder el vuelo. Bueno, eso es una amenaza y empiezas a lo mejor a tener todas esas reacciones de ujú. sudoración, palpitaciones, con ganas de correr, ese tipo de cosas que produce esas emociones. Lo mismo ocurre con el duelo en términos de la activación de la Ujú. amígdala, porque es una manera de protegernos también. Sí, sí, sí. Acuérdense que eso es lo que pasa, que se activa eso porque nos queremos proteger, no queremos sufrir. ¿Okay? Después viene la entrada de decir, bueno, sí está pasando, que lo vamos a hablar en otra oportunidad, pero quiero decirles que es absolutamente normal y que lo que ocurre es, ok, ¿cómo vamos entonces a manejar esa emoción para que podamos seguir viviendo, ¿no? Y podamos seguir además aprendiendo de lo que nos ha pasado, aunque suene doloroso, ¿no? Bueno, claro que sí, y como dices, es la reacción primal, primitiva que tenemos de sobrevivir, ¿no? Vamos a explorar un poquito más el comentario que hiciste de las emociones básicas, sí las estudié un poquito porque van mano a mano, o sea, las emociones básicas son 4 o 5, ¿verdad? Felicidad, tristeza, miedo, ira, y alguna psicóloga por ahí comentó sexo también, no sé dónde entra dentro, pero
todas las emociones que tenemos son una combinación de una o dos juntas, o tres de esas juntas, o como quieras. Es una fórmula bastante básica que nos explica todas las emociones que sentimos como seres humanos. La pregunta que me surgió con tu conversación ahorita es que no conocemos, hay muchos de nosotros que no conocemos la cantidad de emociones que hay y no las reconocemos. Por ejemplo, que es bien importante porque nos expande el mundo si podemos reconocer las emociones que sentimos nosotros. A mí, yo me doy mucho cuenta que cuando alguien está cansado dice, estoy enojado. O que cuando alguien está con mucha hambre dice, estoy enojado. Y hay gente que, o sea, dice, oye, no te enojes, es que no estoy enojado, es que tengo hambre. Pero la gente no puede o no sabe reconocer eso por falta, que es la segunda cuestión que me salió, experiencia personal o de los ejemplos de cómo crecimos. O sea, si yo crecí con alguien que dice para todo estoy enojado, pues para mí todo es enojo, y no es cierto. Y eso se me hace que es un paso, una conversación que podemos explorar ahorita para ayudarnos nosotros a saber que, además que las emociones son buenas y naturales, no todas son las mismas, hay muchas. Sí, claro. No, súper importante, Ricardo. De hecho, ahorita se está hablando mucho de lo que es ser analfabetos emocionales a veces, ¿no? Ajá. Como que tenemos tres palabras para definir las emociones. Y creo que lo que tú mencionas, ¿por qué es importante? O sea, no es porque queremos tener un mejor vocabulario. No se trata de eso. Se trata de que cuando yo identifico exactamente cómo me siento, yo puedo entonces tomar una acción diferente. Y puedo manejar mejor mi emoción. Fíjate, en el caso que tú dices, por ejemplo, tengo hambre y estoy bravo, bueno, estamos mezclando una necesidad básica con una emoción que no tiene nada que ver, que puede ser una reacción ante algo que no está satisfecho, ¿verdad? Nuevamente volvemos a eso, tengo hambre y lo que me provoca, lo que manifiesto, lo que ustedes ven, lo que la gente ve es que estoy brava. Pero además de eso, muchas veces, por ejemplo, debajo de la rabia, lo que hay realmente es tristeza muchas veces, o lo que puede haber es frustración, o lo que puede haber es decepción. ¿Eh? Entonces, si yo lo manejo solo como rabia, entonces mis relaciones interpersonales también se van a afectar, pero sobre todo mi relación conmigo misma. Si yo solamente digo, bueno, estoy brava, no voy a poder satisfacer la necesidad que tengo, que por ejemplo es de compañía, vamos a suponer, o de afecto, o de no sé, o de buscar comunicarme con otra persona. Si veo, le pongo la etiqueta, porque esa es la otra cosa, le ponemos la etiqueta a la emoción y actuamos en consecuencia, pero no vamos un poco más allá. Entonces, cuando hablamos de reconocer y entender cómo definir o cómo buscar exactamente qué es lo que siento, es precisamente para buscar también cómo ir manejando esa emoción. Porque definitivamente no es lo mismo si me etiqueto como brava y de mal humor a decir, oye, no, lo que estoy es triste y decepcionada por esto. Entonces creo que ese es el punto importante. Y eso viene a también ayudarnos como entrenadores emocionales que somos de nuestros hijos, a enseñarles a nuestros hijos también a tener ese vocabulario de las emociones, ¿no? Sí, claro, y eso de ser entrenadores emocionales y tener un EQ, como dicen también en inglés, un EQ emocional, ¿verdad? Somos maestros de todos, porque así como los niños necesitan aprender, también a veces algunos de nuestros amigos adultos también necesitan aprender. Y es importante que todos elevemos nuestro conocimiento de emociones, especialmente después de un trauma grande que afecta a un estado completo. Imagínate a una ciudad de Boulder en este caso. Aquí toda la población de 250,000, no sé cuántos son, están pasando por esto al mismo tiempo y te das cuenta porque cuando vas a comer con alguien, ¿de qué platican? De lo que pasó, ¿verdad? Cuando vas a salir al cine, ¿de qué platican? De algo que pasó recientemente. Y es un ayudarnos uno a otro, y si uno sabe más que el otro, como en todo, ¿verdad? Es siempre bueno ser un buen amigo, un buen maestro, y, claro. Y elevar el conocimiento de estas cosas, ¿no? Marinela, cuéntame entonces, pues ya platicamos de por qué, de cómo, a quién le pasa.
Ahora platiquemos de cómo le hacemos para vivirlo y sobrepasarlo. Bueno, hay muchas posiciones en relación a eso. Mi posición particular es que yo nunca digo lo vas a superar. Yo no uso eso. Yo no creo que sea necesario, ni sano, ni real, que vamos a superar una pérdida, que vamos a superar algo. Lo que yo sí creo es que empezamos a sanar, como es lo que empieza el proceso, y la sanación, a veces decimos, es una palabra muy esotérica quizás, o una cosa fuera de lo común, pero la sanación es precisamente, primero, reconocer que sí pasó, que nos da no solamente tristeza, sino miedo, ¿verdad? También que esto pueda volver a ocurrir, por ejemplo, y empezar a darnos cuenta, ok, ¿qué podemos hacer como persona y como comunidad para fortalecernos, para protegernos, ese tipo de cosas? Entonces, yo creo que parte de lo que va pasando es que primero vamos, y nuevamente no hay un tiempo específico para eso, pero hay cosas que, por ejemplo, se han estado haciendo que tienen que ver con el acto simbólico de poder honrar, en este caso, a las víctimas o reconocer que esto pasó y empezar a salirnos de la rabia en términos de que con la rabia no vamos a solucionar nada. O transformar la rabia en acciones concretas que nos permitan, por ejemplo, movernos hacia el futuro. Por ejemplo, hay personas que la rabia la están transformando en escribir cartas al gobierno, los senadores, etcétera, para tomar acciones concretas. Hay personas que la rabia la están transformando en cómo, por ejemplo, hablo con mis hijos sobre cómo manejar tú sabes, el enojo, por ejemplo, o tener pláticas. Pero yo creo que esa es una de las cosas, o sea, cómo nosotros vamos primero dándonos el espacio para sentir lo que tengamos que sentir, porque nuevamente no es bueno o malo, y también darnos cuenta qué tiene que ver eso con mi propia historia. O sea, muchas personas a lo mejor este tipo de situaciones le desencadenan traumas, ¿verdad? Anteriores. Entonces, a lo mejor como comunidad, bueno, tener más espacios para conversar sobre el apoyo socioemocional y la salud mental, por ejemplo, ¿verdad? Empezar a darnos cuenta que observar a nuestros compatriotas, a nuestra gente que está alrededor, empezar a hacer actos comunitarios mucho más frecuentes, no solo cuando pasan cosas malas. O sea, ese tipo de cosas nos pueden ir moviendo, ¿verdad?, hacia un espacio mucho más saludable, ¿no? Pero hay que pasar, la única manera de salir es entrando. O sea, yo no creo que la cuestión sea, por ejemplo, el otro día estaba dando un grupo y una persona decía, bueno, yo mejor evito y no le hablo nada a mis hijos sobre lo que pasó. Bueno, yo creo que eso es un extremo, ¿cierto? O sea, sí, por supuesto que el primer instinto es cómo protegerme a mí y proteger a la gente que más... Eso es lo primero. Ok, eso es un instinto de sobrevivencia que todos lo vamos a hacer, pero cuando vamos usando la parte racional, te das cuenta que sí es importante conversar. Por supuesto, no vas a estar todo el día viendo la televisión sobre eso, pero ¿cómo podemos crear espacios donde conversemos tengamos las conversaciones importantes que tienen que ver con qué calidad de vida queremos tener, cómo nos queremos relacionar con los otros y cómo puedo ser una mejor persona cada día, ¿no? Sí, no, eso es bien importante. Yo estoy de acuerdo contigo. Ignorar algo después de todo no es la forma correcta, o sea, porque así lo único que puede hacer es que se repite la historia, y eso pasa en todos, en cualquier cosa en hecho de nuestra vida, ya sea bueno o malo. Lo que sí es bueno es dejarnos pasar sobre los pasos que hay que pasar, aunque nos duelan, ¿verdad? Estar enojado, que negación es la primera de todas, o sea, a mí, ¿por qué no? Eventualmente, pues vas a salir las otras. Sí, yo creo que si no nos dejamos pasar por esas, no solo no nos sanamos, sino puede causar algo negativo, porque cuando tengamos una segunda crisis, ahora vamos a tener el peso de dos internamente, en lugar de resolver una y tener otra, y luego a final de cuentas es como el éxito, como todo. Es una, ¿cómo se dice? Si lo haces una vez, lo puedes hacer dos veces, ¿verdad? Es una costumbre, o sea, tener éxito es
una costumbre, porque pues siempre tienes éxito. Hay gente que nunca tiene éxito. Eso es algo que similar al no resolver las emociones, pues hay que resolver algo para aprender a salir adelante siempre de lo que sea, ¿no? Yo creo que por ahí iba lo que estabas comentando, es que hay que aceptar, hay que dejarnos pasar para salir adelante, no olvidarlo para siempre, sino usarlo como una experiencia que a la próxima, o que nos permite ser mejores y salir de la próxima que nos llegue. Claro. Y bueno, y porque además la vida es eso, ¿verdad? O sea, van a seguir pasando cosas. Ojalá que nunca vuelva a pasar algo como esto, pero van a pasar otras cosas. Uh-huh. Parte de lo que es vivir, ¿no? Entonces, aislarnos de la vida, bueno, es una opción, pero no es la opción real, o solamente quedarnos en la pelea tampoco, ¿no? Uh-huh. Y lo que tú dijiste es muy importante. Con estas situaciones de duelo, cuando no las resolvemos o cuando no pasamos por ellas como debemos pasar, se acumulan. Uh-huh. Y probablemente se manifiestan inclusive físicamente, ¿verdad? O sea, tenemos a lo mejor enfermedades o etcétera. Es como cuando tú barres la casa y a lo mejor metes la basura bajo la alfombra. O sea, no se desaparece, está allí. Entonces tienes residuos emocionales que se van a manifestar en otras situaciones y probablemente a lo mejor te encuentras reaccionando ante situaciones que, por ejemplo, tu hijo, no sé, estás sentado en la mesa y botó la leche y resulta que armas un rollo, un escándalo, le gritas, etcétera. Ah, no tiene nada que ver con la leche que se botó, tiene que ver con todo lo que tienes acumulado. Uh-huh. Y estás como dicen por ahí, pues a flor de piel, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. O de repente pasa otra situación como esa y caes en una depresión clínica. Es decir, el manejo de las emociones es vital para que podamos funcionar sanamente como seres humanos. Es todo. O sea, mientras más tratamos de reprimirlas y no aceptarlas, son como los monstruos, ¿verdad? Se hacen más grandes. Es y se hacen más grandes inclusive a nivel imaginario, ¿no? Entonces yo creo que ese es el mensaje, o sea, cómo podemos seguir procesando un evento doloroso, cualquiera que sea, y aprendiendo de eso y, bueno, y ver, como dicen, ver la luz al final del túnel, ¿no? Sí, no, claro, y sabes que conozco a mucha gente que está en ese tipo de flor de piel y mucha gente que ha estado y ha salido de eso, y hay mucha gente que los ves que dices, oye, ¿cómo es tan feliz con todo esto? Y siempre veo a alguien, digo, ¿por qué no puedo ser yo como ellos? Cuando yo me veo a veces más del otro lado, que a veces soy más enojón que menos, ¿no? Viéndolo y aceptándolo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, hay mucha gente que puede estudiarse, ayudarse a sí mismo, empezar a salir adelante porque ya entendieron el vocabulario, porque lo que quieras, pero hay gente que no, y en ese caso yo creo que siempre es bueno encontrar a alguien con el que puedas platicar, puede ser un profesional, puede ser un amigo, puede ser el vecino, quien sea, ¿no? Pero creo que ¿qué es tu opinión de eso? Que siempre es bueno tener a alguien ahí que te ayude a resolver estas cosas si tú solo no puedes. Sin duda, yo creo que no solamente es bueno, sino es sano y es fundamental que sepamos, y especialmente el trabajo que hemos estado haciendo en nuestra comunidad es precisamente que podamos eliminar el estigma de buscar ayuda, especialmente cuando están relacionados con la salud mental y la salud emocional. Igual cuando tú vas a un médico, ¿verdad? Cuando te duele, probablemente te tomas el guarapo o el té que te recomendó la vecina, ¿verdad? Porque así son. Pero no va a ser a lo mejor tan efectivo como que vayas al médico y te dé una pastilla o un tratamiento para cualquier enfermedad que tenga. Es exactamente lo mismo con los casos de salud mental o el desarrollo, el apoyo socioemocional, porque pueden haber cosas que requieran de más tiempo y otras de menos tiempo, depende de la persona, pero sí, no estamos solos, vamos a buscar ayuda si lo necesitamos o si creemos que lo necesitamos. Hay posibilidades de hacer eso y es necesario, es sano, es importante y te ayuda además a tener herramientas para el futuro, ¿no? Para que podamos seguir manejando este tipo de situaciones que son parte de la vida, como dijimos, ¿no? Sí, no, claro, y Marinela, puede ser cualquier persona, o sea, nosotros en los países latinos, de donde siempre es la abuelita, ¿verdad? Ay, abuelita, cuéntame qué pasó.
La cosa es que esa persona ya ha tenido todas estas experiencias a través de toda su vida y pueden resolver y entender y ayudarte porque ya saben, ¿verdad? Puede ser tu mamá, puede ser quien sea. Puede haber, en el estado de Colorado, en el condado de Boulder, hay servicios gratuitos donde tú simplemente pregúntale al teléfono en dónde está y te van a dar un nombre y un teléfono de profesionales que te ayudan por teléfono. Todo esto es privado y anónimo y lo que quieras. Y amigos, no es ¿cuál es la palabra, Marinela? Mucha gente nos da pena o nos da miedo o decimos que nos vamos a quedar mal por pedir ayuda. Y ese no es el punto. El punto es salir adelante de alguna emoción en la que estemos estancados para poder resolver. Y yo creo que, como decíamos, ¿verdad? Pensamos que tenemos que ser fuertes y que, el ser fuerte entonces es algo que tenemos que además mostrar que somos fuertes. Bueno, yo creo que las personas más fuertes también pueden tener momentos en los cuales necesitan ayuda. O sea, no es un símbolo de debilidad buscar ayuda. Yo creo que más bien es valiente decir, ¿sabes qué? No sé qué hacer con esto que estoy sintiendo. Y porque además somos seres emocionales, no somos seres racionales necesariamente, ¿verdad? Entonces no sé qué hacer con lo que estoy sintiendo y déjame ver cómo lo manejo. Estaba buscando el número, no lo tengo aquí a mano, pero quizás lo podemos pasar después, y bueno, las personas que quieran pueden llamar también al Centro Amistad, porque ofrecemos a través del Círculo de Bienestar Emocional, también ofrecemos este tipo de apoyo para las personas que son más vulnerables y que además no tienen acceso a la salud mental, porque también vamos a estar claros, el acceso a apoyo de salud mental o salud socioemocional a veces no es tan fácil, especialmente para las personas que no tienen cómo pagarlo o no hablan español, ¿no? O no hablan inglés. Entonces tenemos esto en el Centro Amistad, que pueden acudir a ello. Y bueno, yo creo que esos son, y hay muchos otros recursos que están en la comunidad y quizás después tú puedes ponerlos allí en tu página o debajo de este video, ¿no? Claro que sí. Aquí, amigos, en la descripción voy a poner la información del Centro Amistad, voy a poner la información de Marinela, voy a poner la información del estado del condado de Boulder, para que si ustedes quieren busquen ayuda. Es gratis, es anónimo, es en español. Y con esto, pues nada más para terminar, Marinela, nada más recordamos a nosotros que estamos platicando sobre las fases del duelo, ¿verdad? Que son enojo, negación, depresión, aceptación y aprendizaje. Hoy cubrimos las primeras dos, y al próximo video vamos a cubrir depresión y aceptación para continuar nuestra serie de 3 o 4 videitos que vamos a hacer. Así es que antes de terminar, Marinela, te tengo una pregunta sorpresa. ¿Estás lista? Sí, claro. ¿Cuál es tu palabra favorita? Mi palabra favorita en estos días es vulnerabilidad. Excelente, muy bien. Y va en línea con lo que platicamos hoy. Así es que, sin más, ¿tienes algo más que comentar, Marinela, o nos despedimos? Como siempre, muchas gracias por esta oportunidad, Ricardo, y bueno, esperando que podamos volverlo a hacer y seguir con este tipo de conversaciones. Excelente. Gracias, amigos, y hasta la próxima.